Estimado Magíster Marco Vicente Vázquez Nieto, buenas noches. Mi nombre es Iter Alexander Sanjumbo. A continuación, vamos a tratar las metodologías activas e innovadoras. Para ello, se las puede denominar como un método activo y participativo, situando al estudiante como el centro de enseñanza-aprendizaje. Yo he escogido tres de estas metodologías que me parecieron interesantes, como es el aprendizaje cooperativo, el mismo que es aprender en equipo, pero en este caso con reglas. Todos los estudiantes deben trabajar y colaborar para alcanzar ciertos objetivos dentro del grupo. Todos ganan o todos pierden, esa es la regla de esta metodología. El alcanzar los objetivos de aprendizaje depende netamente del grupo. Si un estudiante falla, todo el grupo va a tener una mala nota en este caso. En cambio, esta metodología es muy diferente al trabajo en grupo que actualmente se utiliza, que simplemente se arma en grupos en la que el estudiante simplemente puede coger, dividirse el trabajo y al final coger y unir. El aprendizaje cooperativo se basa más en un aprendizaje en conjunto en la que todos los miembros del grupo deben dominar el tema que se está tratando y asimismo de eso dependerá su nota. Si un estudiante falla, todo el grupo falla. A diferencia del grupo del trabajo en grupo actual, en el que si un estudiante falla, los que más saben lo tapan. También tenemos el Flipped Classroom o aula invertido, que a diferencia del método tradicional, aquí es donde el estudiante no recepta información, sino que en este caso el estudiante es quien busca, investiga, analiza. Resumen es que es decir, su aprendizaje es 100% autónomo, pero sin tomar en cuenta que es el docente quien brinda esta información, PDF o el contenido que se va a tratar en el aula. En este caso se podría decir que es un 60-40, un 60% en el que el estudiante busca, analiza información, sintetiza, y un 40% en el aula donde es un acompañamiento con el docente, en donde el docente resuelve sus dudas o algún contenido que el estudiante no aprendió y de esta manera se consolida su aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en competencias, ABP, el mismo que consiste en desarrollar las habilidades genéricas específicas de un estudiante sin importar el tiempo que le tome. En este caso sería saber más saber hacer más saber ser. Esto es igual a una competencia. El saber se relaciona con los conocimientos del estudiante. En un ejemplo, en la obra de Kumandá, el estudiante debería conocer los elementos de la obra y también tenemos saber hacer, en este caso serían las habilidades que tiene el estudiante. Un ejemplo, el estudiante puede elaborar un análisis crítico de la misma ya que sabe todo lo que se desarrolla dentro de la obra. Saber ser, en este caso se toma en cuenta sus actitudes. Un ejemplo de esto sería que el estudiante puede argumentar con citas y fuentes, en esta manera siendo crítico. Por consiguiente, tenemos las metodologías para utilizar en nuestra aula. Yo he elegido el aprendizaje cooperativo. El tema será la lectura y comprensión de texto argumentativo formativo. El objetivo, identificar principales argumentos y conclusión de un texto. El texto a utilizar será la emancipada de Miguel Río, tomando en cuenta un pequeño fragmento o fragmentos en el que Rosaura se enfrenta a su padre. El grupo será de 4 estudiantes. El tema a discutir es la educación del siglo XIX. Condenaba a la mujer al silencio. Se asignarán roles a los estudiantes. Al final, cada grupo deberá defender si el autor tiene razón o no con las citas del texto. En la construcción de los conocimientos, cada estudiante deberá leer el fragmento de la obra, subrayarán las ideas con la finalidad de responder la siguiente interrogante. ¿Cuál es la tesis del autor? Juntarán todas sus ideas, posteriormente discutirán sobre qué mejor esté sustentada con argumentos del autor. Finalmente sacarán su conclusión. En la consolidación, se sorteará un estudiante, el cual deberá explicar la tesis a la que el grupo mejor escogió, que está mejor consolidada y argumentada en base al fragmento, y para concluir se realizará una evaluación individual en la que cada estudiante entregará su propia evaluación. De esta manera podemos sacar nuestras propias conclusiones si el estudiante entendió o no. La otra metodología que he considerado es el Flipped Classroom o clase invertida. En este caso el tema será la lectura y comprensión del texto argumentativo.
analizar los aspectos clave utilizando citas textuales. En este caso utilizaremos una obra, la de Comandá, de Juan León Mera. Antes de la clase se enviará la obra en PDF, los que les puedan conseguir será mucho mejor, pero en este caso la enviaremos en PDF, ya que como sabemos en la actualidad, cada estudiante sí tiene un teléfono. Eh, los aspectos a tratar dentro de esta serán la visión del indígena, el amor prohibido entre Juan y Comandá y cómo describe el autor al indígena. Durante la clase se debatirá sobre el rol del comandante de la obra, cómo el autor ve al indígena así como un ser inferior que debe civilizarse, y el secreto final que en este caso entre Carlos y Comendador, que eran hermanos, si se es tomado como tragedia griega o un recurso moralista. En la construcción de conocimientos, veremos si el autor critica su visión respecto a los indígenas, en este caso los palabras y los záparos, y también los misioneros Carlos y Padre Domingo, que en este caso vendrían a representar una invasión y comandar a la naturaleza. Y en este caso se puede representar si esto es amor o simplemente el autor quiere reflejarnos una invasión. En la consolidación para cerrar la clase, veremos si cada estudiante forma un criterio propio en base a este texto, después del debate, asumiendo una sola interrogante. ¿Comandá es víctima de su época o del autor? ¿Por qué? Ese sería mi aporte. Muchas gracias.